cuestión que me parece importante aclarar y trabajar es qué se entiende por trabajo, ¿no? Es un concepto como que tiene mucha utilización en el sentido común. Por lo tanto, es bueno aclarar qué entiende Marx por trabajo humano, ¿no? El trabajo, en el concepto de Marx, es un proceso entre el hombre y la naturaleza. Nosotros sabemos que tenemos frente a nosotros un pensador relacional. Entonces, ustedes tienen que pensar esta polaridad no como una polaridad, sino como una relación, es decir, como un proceso. Esto es así en cualquier modo de producción en el cual nos encontremos ubicados. O sea, el trabajo humano, digamos, tiene como dimensión fundamental al momento de identificarla por parte de Marx, es en que es una, digamos, una relación entre el hombre como género y la naturaleza. En este proceso, ¿no? Digamos, el hombre logra mediar, regular y controlar su metabolismo en relación a la naturaleza. Es decir, de una forma menos abstracta, ¿no? Permite satisfacer necesidades humanas. ¿Para qué? Para sostener la vida del género humano. Es un proceso en el cual el ser humano se enfrenta a la naturaleza como un poder, ¿no? Y ese enfrentamiento inicialmente se realiza solamente con las fuerzas que tenemos en el cuerpo, ¿no? Pero a medida que enfrentamos a la naturaleza, transformamos a la naturaleza y al mismo tiempo nos transformamos a nosotros. Por eso es una relación dialéctica, ¿no? Este proceso es una dialéctica entre hombre y naturaleza. El hombre transforma a la naturaleza en esa transformación, ¿no? Transforma al hombre, transforma nuestras cosmovisiones, nuestras ideas, nuestras relaciones sociales. El trabajo solamente pertenece al género humano. ¿Por qué? ¿Por qué no trabajan los animales? Por lo menos no en el sentido que vamos a ver ahora. ¿Por qué no trabajan las máquinas? ¿No? Porque tiene ciertas características. Una característica fundamental, esta transformación de la naturaleza por parte del trabajo humano, es que implica que la voluntad del sujeto está orientada hacia un fin. Es decir, el trabajo es una acción teleológica, una acción que está guiada por un fin. En esta condición, al, digamos, consumarse la obra del trabajo, surge algo que previamente no existía. Solamente en qué espacio existía en nuestra imaginación, solamente existía idealmente. Es decir, el proceso de trabajo humano supone previamente establecer una idea de qué vamos a hacer. Y esa idea supone a la vez trazar cuáles son los caminos más adecuados para obtener ese resultado. Hay otras especies en la Tierra que transforman su medio ambiente. Las hormigas, las abejas, los castores. Pero ese tipo de especies lo hacen por instinto. Nosotros no lo hacemos por instinto. Lo hacemos, digamos, presentando idealmente una meta a lograr y luego establecemos cuáles son los medios más adecuados para lograr esa meta. Es decir, el trabajo humano supone realizar algo que solamente, digamos, en forma previa, solamente existía en la imaginación del sujeto. Por eso es lo de teleológico, ¿no? Es algo guiado
por un fin. Es una acción guiada por un fin. La segunda condición es que, como somos animales relativamente mediocres, nuestros cuerpos, digamos, no son muy eficientes en algunos aspectos, por lo menos, en el aspecto de la caza y demás. Necesitamos compensar esa, digamos, esa debilidad, si ustedes quieren, o esa condición natural que tiene el cuerpo humano, ¿no? Con medios de producción. Es decir, la segunda condición es que el trabajo humano, ¿no?, se caracteriza por crear y usar medios de producción, por digamos, interponer entre el cuerpo humano y la naturaleza, el objeto a transformar, otros objetos que son creados justamente para que nos permitan por medio de sus cualidades físicas, de sus cualidades mecánicas, de sus cualidades químicas, transformar a un objeto de la naturaleza en un valor de uso, ¿no? Sabemos que los valores de uso son la base sobre la cual se sostiene la vida humana, ¿no? O sea, sin valores de uso no habría posibilidad de satisfacer necesidades humanas. Y el trabajo humano lo que hace es satisfacer necesidades humanas. Y utiliza valores de uso para hacer valores de uso. Entonces, digamos, crea herramientas para potenciar su capacidad de interactuar con la naturaleza. Además de herramientas, hay máquinas, hay un montón digamos, de elementos. O sea, son un conjunto de cosas que media el cuerpo humano con la naturaleza. Justamente la revolución industrial lo que hizo fue, por primera vez, liberar a la producción de valores de uso de las limitaciones del cuerpo humano, ¿no? Normalmente todas las herramientas hasta ese momento eran accesorias al ser humano. A partir de la revolución industrial, el ser humano, el cuerpo, pasa a ser un accesorio de las máquinas. Sabemos, por lo que vimos en la anterior clase, que el trabajo humano es la fuente del valor, ¿no? Y sobre esto vamos a trabajar, digamos, ahora en un rato. Pero además es la fuente de los valores de uso. ¿Junto a quién? Junto a la naturaleza, ¿no? O sea, los valores de uso tienen dos fuentes que, confluyendo en este proceso, le dan origen, que es el trabajo humano y la naturaleza. Ahora, en el modo de producción capitalista, el que nos toca históricamente vivir a nosotros, ¿no? Que nos, digamos, al cual somos contemporáneos, ¿no? El objetivo de este proceso, de sus procesos, o sea, de este modo de producción, no es producir valores de uso. En el modo de producción capitalista no se persigue la producción de valores de uso. Lo que se persigue es la producción de mercancías. Porque la producción de mercancías es la que permite hacer del dinero más dinero. Digamos, lograr la transformación del dinero en capital. Es decir, hacer del valor más valor. O, dicho de otra manera, hacer del dinero mercancía, dinero prima 2, mercancía, dinero prima 3 y así sucesivamente. Entonces, en el modo de producción capitalista, si alguien produce leche, no lo produce porque es algo útil para la vida humana. Lo produce porque va a producir ganancias. Lo produce siempre y cuando produzca ganancias. Esa es la lógica del modo de producción capitalista. No satisfacer necesidades humanas, sino producir del valor más valor. Esta es la particularidad del modo de producción capitalista, lo cual es contradictorio con nuestra relación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza, nuestro mundo, es un mundo obviamente limitado. O sea, tiene un fin. Y
la relación, digamos, el modo de funcionamiento del modo capitalista por sí mismo no tiene ningún otro fin, digamos, es infinito en su secuencia de producir del valor más valor. ¿Se entiende? Es decir, tiene un funcionamiento, ¿no?, que no lo detiene nada. Digamos, y tiene un funcionamiento que es contradictorio, porque para que producir del valor más valor, tienen que ingresar partes de la naturaleza a la producción. Entonces, no hay forma nunca de equilibrar, ¿no?, lo que se consume de la naturaleza con, por ejemplo, procesos como el reciclado, procesos, o sea, que son, obviamente hay que hacerlos, ¿no? Digamos, hay que realizar esas acciones, pero siempre la producción produce un desgaste y ese desgaste es sobre la naturaleza. Entonces son cuestiones a pensar, a profundizar, que nosotros acá no tenemos tiempo para hacerlo. Sabemos que la transformación del dinero en capital, es decir, digamos, la capacidad fantástica del dinero de hacer más dinero, tiene que surgir de la circulación, pero no puede surgir de la circulación. Entonces acá tenemos que recordar cómo funciona el pensamiento dialéctico. Las cosas son y no son. Pueden ser eso y ser otra cosa al mismo tiempo, y varias otras cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, la mercancía, que como mínimo es algo económico, pero además es político y social. Entonces habíamos descubierto que dentro de todas las mercancías que el capitalista compra al lanzar el dinero a la circulación es lo que en sentido común sería el mercado, hay una mercancía que es diferente a todo el resto y por lo tanto es una mercancía especial. Todas las mercancías, ¿qué son? Cosas. ¿Qué vimos? Que una mercancía, para ser un valor de uso, tenía que ser una cosa útil. Pero hay una mercancía que específicamente no es una cosa. ¿Cuál es esa mercancía? La fuerza de trabajo. Es una mercancía especial porque en principio está inscrito en un humano, en un ser vivo, en un ser que tiene conciencia de sí mismo, ¿no? En un ser, ¿no?, que tiene estas características que vimos al momento de trabajar, ¿no? Esta fuerza de trabajo, ¿no?, se trata del conjunto de facultades físicas y mentales que existen en el cuerpo humano para realizar tareas, ¿no? Y es la que nosotros ponemos en movimiento al momento de producir valores de uso. Como toda mercancía, la fuerza de trabajo, al ser una mercancía, tiene que cumplir las mismas condiciones que cumple un auto, que cumple un vaso, que cumple un destornillador, que cumple un libro. Ser una cosa útil para otro, ¿no? Ahora, la condición mercantil de la fuerza de trabajo es algo histórico, habíamos visto en la clase pasada. Es decir, está en relación a las relaciones sociales de producción. O sea, son las relaciones sociales de producción las que determinan que ciertos individuos sean propietarios de la fuerza de trabajo. Es decir, para que uno sea propietario de la fuerza de trabajo, uno tiene que ser libre. ¿Qué implica ser libre? No ser un esclavo, no ser un siervo de la gleba, ¿no? Es decir, libre de dominación política. Pero además es libre, y esto ya entre comillas, ¿no?, de los medios de producción. Es decir, no tiene otra cosa que ofrecer al mercado que su propio pellejo, que su fuerza de trabajo, ¿no? Porque si tuviéramos los medios de producción para ofrecer mercancías en el mercado, lo haríamos. ¿Qué sentido tiene vender si no nuestra fuerza de trabajo? Si ustedes tuvieran los medios de producción y son, digamos, si son trabajadores, ¿no? O sea, y tuvieran los medios de producción, no necesitarían ir a trabajar a Rappi, a Uber,
a Coca-Cola, a Techin o a donde sea, ¿no? Entonces esta libertad de doble cara convierte a los dueños de los medios de la fuerza de trabajo en vendedores forzados de la fuerza de trabajo, so pena de morirse, si no. Es decir, cuando vendemos la fuerza de trabajo, lo hacemos porque no nos queda otra, ¿no? Es decir, todo el juego está, digamos, la cancha está inclinada para que uno haga lo que debe hacer y no otra cosa, que es vender la fuerza de trabajo, ¿no? La venta de la fuerza de trabajo se realiza frente a otro sujeto, que es el capitalista, que también por las relaciones sociales de producción es dueño de los medios de producción, ¿no? ¿Qué lo convierte en los dueños de producción? ¿Ser más eficientes que nosotros? ¿Ser más competitivos? No, lo convierte un acto que es similar a lo que lo convertía a Luis XIV en rey de Francia. Las relaciones sociales de producción. Luis XIV no era ni el más poderoso, ni el más inteligente, ni el más nada, pero era el monarca absoluto porque las relaciones sociales en el modo de producción del viejo régimen, ¿no?, indicaban que él debía ser el rey. Acá es lo mismo. O sea, es el mismo mérito que tenía Luis XIV, ninguno, para ser rey, que el que tienen los empresarios para ser empresarios. O sea, más allá de la imaginación que nos podemos hacer sobre los empresarios y toda la apologética, la vida tipo santos que nos presentan de los empresarios, ¿no?, lo que los transforma, digamos, en los que los ponen en esa posición, es esta condición social, que obviamente no obedece a su virtud. Entonces, la venta de la fuerza de trabajo, ¿no?, se realiza por un tiempo. O sea, no se realiza de una vez y para siempre, porque si lo hicieran de una vez y para siempre se volverían en esclavos, ¿no? Y si otra forma podría ser también volverse siervos. Es decir, se vende la fuerza de trabajo, ¿no?, por una X cantidad de horas, por ejemplo, al día, ¿no? Entonces, ¿por qué la compra el capitalista? Porque tiene un valor de uso. Si no, no la compraría. ¿Se entiende? ¿Vieron cuando los capitalistas dicen, no, o los burgueses dicen, nosotros damos trabajo? No, a vos lo que te interesa es que esa persona sea algo útil. No lo haces de buena onda. O sea, ¿se entiende? Y ese dar trabajo en realidad es porque los medios de producción, que son producto de la sociedad, fueron privatizados, expropiados por un grupo muy pequeño, ¿no? O sea, digamos, es por un acondicionamiento histórico. O sea, ocurre eso. ¿Se entiende? O sea, esas son las dimensiones que el capitalista no puede ver, ¿no? Al capitalista, ¿qué le va a interesar? Además de que, digamos, a ver, le va a interesar dos cosas, ¿no? Una, que es al nivel de la circulación, cuál es el valor de la fuerza de trabajo, y otra, que la fuerza de trabajo sea útil. Que la fuerza de trabajo sea útil no quiere decir, digamos, que si uno no tiene trabajo es un inútil. En realidad es un inútil para las necesidades del modo de producción capitalista, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero no por sí mismo es inútil, ¿se entiende? O sea, pero bueno, el capitalista lo que le interesa es poder consumir esa mercancía que compra en el mercado, como las otras mercancías que compró en el mercado. Y ese poder consumir la mercancía implica que esa mercancía le sea de utilidad. Para ser de utilidad, en la fuerza de trabajo tuvo que haber, digamos, internalizado, haber, digamos, objetivado en el cuerpo humano, ¿no?, ciertas capacidades. ¿Se entiende? Si no están objetivadas esas capacidades, uno no puede ingresar al mercado y ofrecer esa fuerza de trabajo. Entonces, otra dimensión digamos, relacionado a esto, que principalmente le interesa al que vende la fuerza de trabajo, es el valor de la fuerza de trabajo. ¿Se entiende? O sea,
Por un lado, el capitalista mira básicamente, digamos, su condición de valor de uso. Pero por otro lado, el proletario mira su condición de valor. Obviamente que al ofrecerse su condición de valor se está hablando de la esfera de la circulación, ¿no? Y al hablarse del valor de uso se está hablando de la esfera de la producción. Son dos espacios diferentes y van a producir magnitudes y rendimientos diferentes. ¿Cómo se resuelve el valor de la fuerza de trabajo? Como toda mercancía, en el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir la fuerza de trabajo. ¿Qué significa? Que el individuo al otro día esté vivo, ¿no? Digamos, el valor de la fuerza de trabajo se resuelve por el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir a la fuerza de trabajo. Es decir, para que al otro día el sujeto dueño de la fuerza de trabajo esté vivo y que en el largo plazo haya reemplazantes como clase social de ese sujeto, ¿no? Haya nuevos proletarios, ¿no? ¿Qué es el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir la fuerza de trabajo? El tiempo necesario a nivel social para objetivar, ustedes recuerden que el tiempo socialmente necesario es una media, ¿no? Para objetivar en un cuerpo determinadas condiciones en su fuerza de trabajo, ¿no? Ustedes sabrán que en una pandemia ustedes no pueden sacar enfermeros y enfermeras de las palmeras o médicos de las palmeras, ¿no? El tiempo socialmente necesario para producir médicos y médicas, para producir enfermeras y enfermeros, ¿no? Es un tiempo muy prolongado, ¿no? Ahí tienen claramente, ¿no? Cómo se objetiva ciertas capacidades en el ser humano. Ustedes pueden ampliar, por ejemplo, todas las capacidades pueden llenar digamos, asfaltar de camas la ciudad de Buenos Aires, de terapia intensiva, pero si no tiene gente que atienda esas camas, no sirve de nada, ¿no? Entonces, claramente ahí ven cómo en ese ejemplo la fuerza de trabajo de una enfermera fue producto de un proceso de maduración donde hubo una gran inversión, ¿no? Inversión en el sentido de que se objetivó en ese individuo unas ciertas capacidades. Para eso no se tuvo que haber muerto, para eso tuvo que tener ciertas condiciones físicas, intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Estas condiciones, digamos, las necesidades, el tiempo socialmente necesario para objetivar fuerza de trabajo, necesario para producir y reproducir una fuerza de trabajo, incluye desde las necesidades mínimas a nivel natural, comer, beber, ¿no? Ese tipo de dimensiones. Ok. Es decir, el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir la mercancía fuerza de trabajo, como el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir cualquier otra mercancía, varía de forma histórica, va mutando. Y en el caso de la fuerza de trabajo humano, incluye desde las necesidades mínimas de cualquier sujeto, comer, tomar, etcétera, etcétera, hasta las que están marcadas por la historia y la cultura, ¿no? Por la historia ustedes pueden saber que en Argentina es un rito comer asado, ¿no? Entonces es parte de nuestras costumbres, ¿no? Digo, por la historia, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, en esas dimensiones van variando. ¿Y qué determina, digamos, cuál es esa media social? Las condiciones de lucha, la lucha de clases, ¿no? Es decir, si fuera por el capitalista nos reducirían a la condición de un obrero en la revolución industrial, a vivir por el pan del día a día. Pero ustedes saben que nuestra vida implica mucho más que comer pan día a día, ¿no? Que implica consumir muchas más cosas. Ir a un cine, comprarse un libro, reunirse con unos amigos, hacer un montón de otras cosas que son parte de que digamos, en el ciclo uno pueda reponer todo el desgaste que sufrió en la jornada laboral.
En este sentido, el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Se realiza después de que la fuerza de trabajo fue consumida. Es decir, primero se consume la fuerza de trabajo, primero ustedes trabajan y después cobran el sueldo. A eso voy. Entonces eso nos tiene que llevar a el otro espacio, la condición, la determinación de la fuerza de trabajo como valor de uso. Y el valor de uso es consumido en la esfera de la producción. En la esfera de la producción se acaba la igualdad que reinaba en el mercado. En el mercado todos somos iguales, pero en la esfera de la producción no somos todos iguales. De hecho, es una relación autoritaria. Si ustedes empiezan a trabajar en una empresa, la empresa les va, el que venga a indicar, ¿no?, a cumplir ese papel dentro de la empresa, les va a decir cómo deben trabajar, en qué tiempos tienen que trabajar, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Es decir, ahí se acabó la libertad. Vieron que ahora está de moda gritar por la libertad y que estamos en una especie de dictadura y qué sé yo. Bueno, esto es una dictadura. Acá es una dictadura. O sea, es una relación vertical y autoritaria. ¿Se entiende? O sea, en un espacio laboral se acabó la igualdad. No hay iguales. Hay gente que manda y gente que obedece, ¿no? ¿Por qué? Porque el que compra la fuerza de trabajo quiere consumir la fuerza de trabajo como si nosotros consumiéramos una gaseosa, ¿no? No quiere tener ningún obstáculo. Entonces, la fuerza de trabajo se consume por fuera de la circulación, se consume en el ámbito de la producción, ¿no? Y se utiliza, como el resto de las mercancías que se compraron, para producir otra mercancía, ¿no? Si uno piensa todas las autopartes que lleva un auto, digamos, y a eso le suma la fuerza de trabajo, va a dar un auto al final del ciclo. ¿Se entiende? O sea, las autopartes que conforman un Torino, al final del ciclo, más la fuerza de trabajo, al final del ciclo va a dar un Torino. ¿Se entiende? Y el Torino lo van a llevar al mercado y lo van a vender. Y se supone que van a hacer del dinero más dinero. Los torinos no se arman solos. No se armaban solos. O sea, ahora vamos a hablar un poco de estas cuestiones de las dimensiones tecnológicas en la teoría del valor, ¿no? El dueño de la fuerza de trabajo es como el rey Midas. ¿Ustedes saben quién es el rey Midas? El rey Midas era un rey que... bien, nadie. Que le pidió, no me acuerdo si... no quiero tirar así magia. No me acuerdo a qué dios le pidió un deseo, ¿no? Porque este dios había sido acogido en su castillo y él le dijo, bueno, yo te voy a dar un deseo porque me trataste bien y qué sé yo. Y le dijo, lo único así, tener cuidado en qué vas a desear. Vieron que siempre, ¿no? Uno tiene que tener cuidado, ¿no? Dionisio, sí, exactamente. Gracias, Diana. ¿Cómo se llama? Uno tiene que tener cuidado cuando pide deseos, ¿no? Entonces, recuerdo que había una película muy vieja, ¿no? Que un individuo tenía una garra de mono, una mano de mono, que después los Simpsons hacen una parodia de esa película, ¿no? Y claro, dos deseos que me acuerdo era la vida eterna, ¿no? Y volverse millonario, ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelve millonario? Muriéndose y cobra el seguro. Y como pidió la vida eterna, al momento que se muere esta persona lo embalsaman, entonces queda toda su vida embalsamado, de acá a la eternidad, nunca va a morir. O sea, vean la película, búsquenla por Google, porque yo la vi cuando era muy chiquito, es muy buena. Tengan siempre cuidado con los deseos, ¿no? Entonces Dionisio le dice, guarda con lo que vas a pedir. Y el otro no entendió, ¿no?, la advertencia, y Midas dice, yo quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro. Entonces le dice, bueno, está bien, es tu deseo, a la mañana siguiente se te va a cumplir. Se despierta Midas y empieza a tocar las cosas y empieza a observar que todo se transforma en oro. Y imagínense la emoción que tenía él. Entonces pide desayunar, ¿no? Va a comer una manzana
y muerde la manzana y se rompe un diente. ¿Por qué? Porque la manzana se convirtió en oro. Y ya ahí empieza a decir, bueno, está bien, algún problemita de esto tenía que tener, pero igual está buenísimo que se convierta en oro, ¿no? Y así van ocurriendo las cosas hasta que toca a su hija, creo que se llamaba Zoe, y se convierte en oro. Y ahí se da cuenta la cagada que, perdón, ¿no? La macana que se había mandado, ¿no? Y le pide a Dionisio acabar con su deseo que se había transformado en una maldición. Y Dionisio le dice, bueno, bañate en un río, no me acuerdo el nombre, y digamos, se te va a ir la maldición. Al dueño de la fuerza de trabajo es como Midas, produce del oro más oro, pero es una maldición. Produce del capital más capital, pero es una maldición. ¿Y saben lo que es peor? No hay ningún río para lavarse esta maldición de este sujeto. O sea, está obligado por las relaciones sociales a vender su fuerza de trabajo. Es decir, a perder su libertad durante X cantidad de horas, ¿no? Para obtener los valores de uso que son necesarios para producir y reproducir su condición, digamos, de vida, ¿no? Entonces, en la jornada laboral, vieron que ahora estuvo de moda que un empresario, ¿no? Que, digamos, muy conocido, dirigente de un club muy importante de la Argentina, dijo que, ¿no? que el tema del teletrabajo tiene un problema que son los costos laborales. O sea, desde los militares para acá, la burguesía argentina piensa que la fuerza de trabajo es un costo y no un factor de producción, ¿no? O sea, piensan que es un costo, ¿no? Y bueno, así nos está yendo. En el año 74 la Argentina tenía 6% de pobreza. Hoy, antes de la pandemia, más de la mitad de los niños eran pobres. En el 74 la Argentina era el país más igualitario de América, incluyendo Canadá y Estados Unidos, ¿no? Ni hablar de que el 40% de lo que exportaba era industrial, ¿no? Bueno, estamos como estamos ahora.